Se pretende desarrollar un análisis dinámico del comportamiento de un móvil determinado, una polea, la cual cumplirá una función específica de acuerdo a lo que se expondrá posteriormente. Realizar dicho análisis implicará aplicar los enunciados y principios físicos expuestos en el marco teórico, debido a que se pretende que el producto sea obtener una magnitud que cumpla un criterio de diseño propuesto de acuerdo a las condiciones que se presentarán en los siguientes apartados. En un territorio silvestre, no urbanizado y carente de la intervención humana, se pretende dar inicio a una serie de obras, procedimientos e implementaciones de una manera que los recursos naturales de la zona sean aprovechados, así como su superficie se convierta en un espacio seguro, así como rentable para la población de las actividades humanas. Esto lógicamente conlleva el transporte constante de materiales y una gran variedad de otros elementos con el propósito de erguir un asentamiento adecuado a los requerimientos de las actividades que desean llevar a cabo. Para esto, se ha seleccionado una parte del área donde se desea levantar una determinada infraestructura. Considerando la crisis energética, producto de la mala gestión a nivel global, además de la ausencia de caminos, no es posible transportar mediante vehículos convencionales una serie de materiales esenciales para la construcción, por lo que se propone dar lugar a la construcción de un sistema de tirolesa para transportar estos materiales desde una zona elevada hasta un lugar menos escarpado, donde se va a encontrar la edificación. Brevemente, se expondrán los cálculos realizados para construir la tirolesa, partiendo de una premisa crucial: la longitud del cable será de 2.3 kilómetros. La altura de los postes encargados de sostener el cable de la tirolesa está definida por las siguientes expresiones matemáticas en función de la longitud del cable y de la altura formada entre el vértice de la catenaria y el suelo. Es importante notar que el ángulo θ propuesto se calcula nuevamente con una reglamentación de este tipo de sistemas, como las anteriormente expuestas para la altura de los postes, y nos indica que la pendiente, que corresponde a un 6% de la longitud total de la cuerda, se localiza en el siguiente esquema. La incógnita que intentaremos resolver a lo largo de este proyecto corresponde a las siguientes condiciones. Con el fin de recorrer la distancia desde el punto más alto, localizado en A, se deberá cumplir con un tiempo de 20 minutos para cargas precisamente de 10 kilogramos de masa, y se empleará un motor que añadirá una fuerza extra tal que permita cumplir tales condiciones. Sin embargo, no se ha calculado ni se conoce la potencia en watts que corresponde a dicho motor. Esta potencia se dará en consideración a las condiciones que más adelante expondremos. Resulta esencial conocer con precisión el dato de la potencia. Esto debido a que si se emplea un elemento de menor o mayor capacidad, se abre la posibilidad de un riesgo en la seguridad de los operadores de la tirolesa, así como, lógicamente, en la carga que se intenta transportar desde el punto A hasta el punto B. Un exceso de fuerza a su vez podría imprimir una aceleración capaz de provocar un mal funcionamiento en la tirolesa, agotando la resistencia de sus componentes y creando una reacción enteramente negativa para los propósitos estipulados para el desarrollo del proyecto de infraestructura. Tomando en consideración y partiendo de los principios enunciados en el marco teórico como base, procederemos a realizar un análisis dinámico de los elementos involucrados en el problema propuesto para realizar de este proyecto. Primeramente, será necesario definir un sistema cartesiano de ejes coordenados que nos permita trabajar con los fenómenos físicos que ocurren en el sistema. Tomando el elemento deslizante que se encuentra colocado sobre el cable de la tirolesa, que llamaremos polea, como origen, realizaremos una descomposición de los vectores involucrados, considerando que el sistema de frenado ha sido retirado. Observamos que los ejes coordenados x, y para formar cualquier instante del elemento forman un ángulo para los elementos vector f y vector f de k. No necesariamente en el caso del peso, el cual es apreciable, influye sobre el eje Y. Para la propuesta de la solución que generaremos a lo largo del proyecto, tendremos a bien suponer un sistema de referencia más práctico, en el que supondremos dos ejes extras. Un eje tangencial, que enunciaremos en lugar del eje X, colocado en el sentido del ángulo θ medido con respecto al apoyo de la tirolesa y el cable. Además, un eje normal, perpendicular a T, formando por lo tanto un ángulo de 90 grados entre los dos. Contando ahora con un margen de referencia mucho más apropiado para la situación que se pretende analizar, es ahora que resulta posible determinar los vectores anteriormente mencionados, con el que sabremos ahora que la sumatoria de las fuerzas presentes en el eje normal n
deben ser igual al producto de la masa m del elemento transportado a lo largo de la tirolesa, por la aceleración a generada por las condiciones requeridas por el criterio de diseño estipulado previamente. Entendemos, por lo tanto, que la fuerza necesaria que se debe aplicar para movilizar el objeto es positiva sobre el eje tangencial t, al que debemos sumarle el producto del peso del elemento por el coseno del ángulo θ, y restarle la fuerza de fricción generada entre el cable y el sistema de enganche del elemento. Para el eje normal n no es necesario realizar un análisis a profundidad, puesto que entendemos la movilidad de los elementos transportados a lo largo del cable. No se da en un eje vertical, ni existen fuerzas participando en la situación más allá de la fuerza normal, la cual analizaremos de manera posterior. Así nos resulta posible definir la siguiente expresión como la ecuación 1. Siendo que nuestro deseo es calcular la fuerza F y reconociendo los componentes ya conocidos, peso y fuerza normal, apreciamos que desconocemos la aceleración, la cual es posible escribir en términos de elementos ya referidos, la distancia a recorrer y el tiempo en el que se realiza dicho desplazamiento. A partir de una de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual nos dice que la distancia será igual a la adición del producto de la velocidad inicial por el tiempo más la mitad del producto de la aceleración por el cuadrado del tiempo, en la cual el móvil parte del reposo, por lo que la velocidad inicial será cero. Entonces, realizamos un despeje, el cual nos dice que la aceleración en términos de distancia y tiempo será igual al doble del producto de la distancia sobre el cuadrado del tiempo. A esta expresión le llamaremos ecuación 2 y la evaluaremos en la ecuación 1, generando así un nuevo enunciado al que llamaremos ecuación 3. Dado que de esta igualdad conocemos todos los elementos, es posible sustituirlos y despejar hasta conocer una de las incógnitas deseadas, la fuerza F. Sabemos entonces que la fuerza requerida para alcanzar... Dado que de esta igualdad conocemos todos los elementos, es posible sustituirlos y despejar hasta conocer una de las incógnitas deseadas, la fuerza F. Sabemos entonces que la fuerza requerida para acelerar la masa de 10 kilogramos y desplazarla 2.290 kilómetros en un tiempo de 20 minutos será igual a 2.9853 Newton. ¿Pero qué nos dice eso de la potencia requerida para el motor? Pues para esto haremos uso de la fórmula de potencia, la cual nos dice que la potencia necesaria será igual al cociente del trabajo realizado sobre el tiempo empleado. Si realizamos los cálculos pertinentes, llegaremos a nuestro resultado deseado, descubriendo que la potencia sería de 5.6969 watts.